para después compartirla con ustedes. Ya, perfecto. Estamos grabando. ¿Ya? Esas son diferencias entre los azúcares, ¿ya? El grupo fosfato es el mismo en los dos. Grupo fosfato y grupo fosfato. Ese es el mismo, no cambia. ¿Ya? Se fijan que hay varias diferencias y varias cosas que son iguales. O sea, lo menos es igual. ¿Ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada, chiquillos. Y dijimos que las bases, voy a hacer las bases nitrogenadas, habían unas que eran púricas y otras que eran pirimídicas. Pirimídicas. Las púricas tenían un hexágono, ¿ya? Y un pentágono adherido. Son ciclos, se les llama. ¿Ya? Y era la A y la G. O sea, la adenina y la guanina son púricas. Y las pirimídicas era solo un hexágono. ¿Ya? Y corresponde a la C y T. ¿Ya? Y en el caso de el ARN corresponde también a la U. Eso tienen que tenerlo bien claro. Y siempre las uniones van a ser, ¿no es cierto?, en el ADN, a una A le va a corresponder la T y se une mediante dos puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Y a la C le va a corresponder la G, o sea, a la C la G, y se une mediante tres puentes de hidrógeno. Y al revés también se puede dar, pues a la T la A y a la G la C. ¿Ya? En cambio, en el ARN, a la A, ¿qué le corresponde? En el ARN, niños, la U, muy bien. A la A le corresponde la U, ¿ya? Y a la C, la G. Eso no hay problema. Tres puentes de hidrógeno. Solamente cambia la U, ¿ya? Eso fue lo que construimos la semana pasada. Incluso construimos, ¿no es cierto?, una hebra de ADN, yo les di una sola hebra, ustedes hicieron la complementaria y de esa sacaron el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces vimos hartas cosas con el ADN. Hoy día les voy a contar que este ADN cuando se está replicando, ¿ya? Voy a borrar un poquito. Cuando este ADN se está replicando, puede que sufra algunos trastornos, ¿no es cierto?, en la conformación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que puede, como se tiene que abrir la hebra de ADN para poder replicarse, puede que algunos factores, ¿no es cierto?, internos o externos a la célula, al núcleo celular, los afecte, ¿ya? Y a esas afecciones del ADN, yo le voy a llamar mutaciones. Eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cómo definiríamos mutaciones? Como cualquier, ¿cierto?, error puede ser tomado de la palabra error al duplicarse el ADN. De cualquier índole, nosotros vamos a ver mutaciones de varios tipos, ¿ya? Entonces, cuando se está duplicando, yo les voy a hacer una hebra de ADN
Fíjense, ahí en ese punto, ¿no es cierto? Esta era una hebra de ADN, pero en este punto se empezó a abrir. ¿Para qué? Para replicarse, ¿no es cierto? Se replica. En que cada hebra antigua, que va a ser la negra, va a originar una hebra nueva, ¿cierto? Esa y esa. Cuando originó una hebra antigua, fíjate el producto que va a salir de aquí. De aquí va a salir, ¿no es cierto?, el siguiente producto. Esas dos van a ser así. ¿Ya? Una hebra antigua origina una nueva. Y la otra va a pasar exactamente lo mismo. Una hebra antigua va a originar una nueva. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esta replicación del ADN se le llama semiconservativa. ¿Por qué semiconservativa? Porque cada hebra antigua, ¿no es cierto?, originó una hebra nueva que sería la roja. ¿Ya? Y eso ocurre, niños, esta replicación ocurre en la etapa S del ciclo celular. No es un 5 esto, es S del ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a dibujar el ciclo celular, ¿ya? Les voy a decir que esto va a ser M, mitosis, esto va a ser G1, esto va a ser S y esto va a ser G2. Ese es el ciclo celular, ¿ya? ¿Dónde ocurre la replicación? Aquí, en este punto, ¿ya? En la etapa S, porque resulta que el ciclo celular está formado por dos grandes acontecimientos, por la interfase, después de este ciclo celular. Esta es la próxima materia que viene, así que le estoy dando un tinte nomás, después lo vamos a ver en más profundo, interfase y mitosis. ¿Ya? Luego, después de la mitosis, la célula se tiene que dividir y eso se le llama citocinesis. ¿Ya? Cuando una célula origina dos. ¿Ya? Y la interfase, a su vez, está formada por tres subetapas, que es la G1, la S y la G2. ¿Ya? ¿Casen se entiende bien o no? ¿O quedaron? Sí, profe, se entiende. Ya, cualquier cosa que no entiendan, inmediatamente me avisan para repasarla, ¿ya? Entonces, la replicación, ¿en qué parte del ciclo celular ocurre? En la etapa S. En la etapa S de la interfase, ¿no es cierto? La S pertenece a la interfase. Perfecto. Ahora, no ocurre en más partes. O sea, cuando la célula, fíjense, en la G1, la célula crece y duplica organelos, ¿ya? En la G1. Cristóbal, me pusiste son hebras mutadas. ¿Dónde, cuáles? ¿Estas nuevas? No, no son mutadas. Esto no es mutación, todavía no. Ahora, ¿cuál es mutación? Si aquí en la replicación, suponte, ¿qué sería mutación? Que a la A, ¿no es cierto? Si yo le puse, a ver, con negrito, suponte que aquí haya una A, y con rojito, ¿qué le debería corresponder? Una, si estamos en el ADN. ¿Mm? ¿Qué letra? Una T. Suponte, con rojo lo voy a hacer.
pone una C, eso sería mutación. ¿Ya? ¿Y cuándo habría ocurrido esa mutación? Al momento de estas hebras abrirse, porque ahí están expuestas, a pesar que existe una enzima, ¿no es cierto?, que corrige esos errores, ¿ya? Pero igual se le pasan errores, pues, si no una máquina perfecta, ¿ya? Entonces, si esto pasara, ahí sería una mutación. Ahí estaríamos hablando de un error al replicarse o duplicarse, ¿ya? Pero si está la A con la T, está perfecto. La C con la G, está perfecto, ¿ya? Entonces, este ciclo, ¿no es cierto?, consta de interfase y mitosis. Y luego viene la citocinesis. Pero en G1 yo les contaba, ¿no es cierto?, que la célula va a crecer y una vez que esté lista, con los organelos duplicados, las mitocondrias, los cloroplastos, todos los organelos que conocemos, se duplican ahí y aquí en la S ocurre solo la replicación de del ADN. Aquí viene la replicación o duplicación es lo mismo, ¿ya? Replicación o duplicación. Era una hebra de ADN aquí, así era, una hebra, y aquí se duplicó. ¿Alcanzan a ver? Se duplicó una cromátida, que era un brazo nomás, un cromosoma simple, se duplicó, ¿no es cierto?, un cromosoma doble. Y en G2 se reparan los errores que pudo haber pasado en S. ¿Ya? Y luego, una vez que está lista, la célula es chequeada, ¿no es cierto? Ya ok, ahí recién pasa a M. Ahí se multiplica la célula. ¿Cuáles son las fases de M? Tenemos la profase, la metafase. ¿Cuál otra? Cristóbal. Anafase y metafase. Eso, mi niño. Anafase y telofase. ¿Ya? Una vez que se cumplen todas estas etapas, la célula, ¿no es cierto?, que era una, origina dos igualitas. Y es por esa la razón de que se tiene que replicar el ADN, porque si no, no obtendríamos dos iguales, ¿sí o no? Obtendríamos a lo mejor dos, pero con la mitad del ADN. Entonces, esa es la razón de por qué el ADN se tiene que replicar en la etapa S. ¿Ya? Obtenemos dos idénticas a la célula original, una vez que termina la mitosis. Y estas células hijas van a empezar de nuevo el ciclo, G1, S, G2, M. Y así vamos multiplicándonos en células. ¿Ya? Bien, pero ahora nos metemos las mutaciones propiamente tal. Y para eso yo voy a compartir ahora pantalla. Y pasamos a las mutaciones. Este videíto, o sea, ¿cómo se llama? PPT, se los vamos a dejar dentro del día en la página, ¿ya? Para que lo saquen ustedes y lo vean cuantas veces quieran. Entonces, dice, ¿y qué son las mutaciones? Cualquier cambio en el material genético. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, una culebra con dos cabezas. Eso no es normal, ¿ya? ¿Cómo pueden ser estas mutaciones? Pueden ser espontáneas, por errores en la replicación, que es lo que les estaba contando recién, o bien por agentes externos, ¿no es cierto?, que se llaman agentes mutágenos, ¿ya? Cualquier agente que produzca un cambio en el material genético, en el orden de las bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, va a ser un agente mutágeno, ¿ya? ¿Son heredables? Esa es la pregunta del millón, que nadie quisiera, ¿no es cierto?, que esas mutaciones sean heredables.
porque generalmente son malas, ¿ya? A veces hay mutaciones que son neutras, otras que son, ¿no es cierto?, perjudiciales y otras que son favorables, las menos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo van a ser heredables? Si ocurre en las células somáticas, o sea, son las células del cuerpo, ¿ya? No se heredan, quedan solamente en el organismo que las posee, ¿ya? Pero si la mutación es en las células germinales, o sea, en los gametos, cuando yo hablo de germinales me refiero a ver, la somática eran las células del cuerpo, ¿cierto? No. Células del cuerpo. Ya. Si yo tengo la mutación, suponte, en mi piel, células de mi cuerpo, yo no las voy a pasar a mi hijo, solo van a quedar en mí, ¿ya? Pero, por ejemplo, un cáncer de piel, yo no se lo voy a traspasar a mi hijo, ¿ya? Me va a dar a mí nomás. Pero si es en los gametos, ahí sí que sí, pues, esas se heredan, ¿cierto? Porque los gametos van a pasar de generación en generación, ¿ya? Pasa a la siguiente generación. Entonces, si en las somáticas no son heredables, si en los gametos o germinales sí son heredadas. Ahí ven, ¿qué tiene el pato, chiquillo? ¿Qué es lo malo que tiene? ¿Ah? ¿Qué le ven al pato de raro? ¿Mm? ¿Conocen los patos? ¿Casés, me escuchas? Sí, profe, se escucha. ¿Y estás mirando la diapo? Sí, estoy mirándolo. Ya, ¿qué No, tiene el patito? no sé. No los conocen los patos, entonces. Fíjense, po. Mírenlo bien. ¿Cuántas patas tienen los patos? Las gallinas. Oh, es que son de ciudad. ¿Ustedes no conocen los patos, los pollos? ¿Cuántas patas? Tiene 4 ¿Mm? patas. ¿Quién? ¿Ese patito que se ve ahí? ¿Y lo normal es que tengan cuántas? Es que debería tener solo 2. Sí, pues. Entonces ahí le están mostrando una mutación, pues tiene 4 en vez de 2. La tortuga tiene 2 cabezas. ¿Se fijan? Esas son mutaciones. Ya, vamos al origen de las mutaciones. Los agentes mutágenos, los que yo les decía, ¿no es cierto?, que podían ser físicos, del ambiente, internos, externos, etcétera, actúan en forma directa y en forma indirecta, de las dos formas. Los que actúan en forma directa inducen la alteración, ¿no es cierto?, la información genética y provocan daño en la secuencia nucleotídica o provocan también un quiebre o una fractura de los cromosomas. ¿Ya? Todo eso en forma directa. Un quiebre se supone, ¿no es cierto?, o fractura, si yo tengo el cromosoma, voy a dibujar un cromosoma. Este es un cromosoma simple. Suponte que yo fracturé ese cromosoma. Me va a quedar de esta manera. Ay, qué fea. Me va a quedar así. Se perdió un pedazo, ¿cierto? Esa es forma directa, ¿ya? En cambio, dice la forma indirecta,
altera la eficacia de la maquinaria de reparación de daño sobre el ADN de cada célula. ¿Quién reparaba los daños? ¿Se acuerdan? Esta eficacia de la maquinaria son unas enzimas que actúan ¿a qué nivel, chiquillo? ¿En qué etapa de la interfase se reparaban los daños? En G2. G2, muy bien, ¿ya? Entonces, en forma indirecta, alteran, ¿no es cierto?, las enzimas que tienen que reparar los daños, ¿ya? Y en forma directa, cuando se saca, ¿no es cierto?, la secuencia nucleotídica se daña. La secuencia quiere decir, si yo tenía A, T, T, a la A le corresponde la T, a la T la A, pero a esta T la vamos a mutar. ¿Se fija? En vez de A le puse G. Entonces aquí está la falla. ¿Ya? Eso es daño en la secuencia nucleotídica, porque cada uno de estos AT, TA, TG, en este caso mutado, son secuencias de nucleótidos. Cada letra es un nucleótido. ¿Ya? Eso en forma directa. Perfecto. Sigo. Ahora vamos a clasificar los agentes que causan mutaciones. ¿Ya? Existen agentes químicos que los puedo tener, ¿no es cierto?, en un alimento, en sustancias de uso cotidiano como el tabaco, colorantes, ¿ya? Pesticidas, agua oxigenada, H2O2, el agua oxigenada. Es muy oxidante, por lo tanto causa mutaciones. Agua oxigenada, ¿ya? Todos estos productos, el tabaco, el alcohol, ¿no es cierto?, los pitos, las drogas, etcétera, los pesticidas, van a provocar modificaciones en los nucleótidos, ¿ya? Ahí, en vez de una letra que le corresponde, se va a instalar otra. Y ese es un agente químico que provocó tal modificación. Pero también pueden ser, ¿no es cierto?, agentes radiactivos, ¿ya? Como el sol, por ejemplo, como los residuos radiactivos de las pruebas nucleares, materiales radiactivos que se usan en hospitales, ¿ya? En las plantas de energía nuclear. Se están liberando, ¿no es cierto?, al aire, al ambiente, elementos radiactivos que uno no los ve, ¿ya? Pero sí se sabe, ¿no es cierto?, que causan mutaciones en el ADN. Por ejemplo, una embarazada podría ir a pasearse a la sección donde está, ¿no es cierto?, la radiactividad que le producen o sea, que lo ocupan como terapia para los cánceres. A los que tienen cáncer le aplican quimioterapia y radioterapia. Radioterapia, ¿no es cierto?, son rayos que le van a aplicar al tumor para matar las células cancerígenas, ¿ya? Pero también matan a las que están al lado, que son buenas. ¿Podrá una embarazada ir a pasearse a esa sección? ¿Mm? Jamás. Porque es probable, ¿no es cierto?, que el bebé le salga con algún grado de mutación, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, cuando el bebé se está formando, ¿ya? Una embarazada no puede tomar ni siquiera remedios sola, tiene que consultarle a un médico, porque hay remedios que sí provocan, ¿no es cierto?, mutaciones en el bebé, no en la mamá, en el bebé, ¿ya? Entonces, todos esos residuos, la luz ultravioleta, el sol, ¿no es cierto?, los rayos ultravioleta, son pero terriblemente dañinos en las horas que está perpendicular a la Tierra el sol, entre las 11 y las 4 de la tarde en verano, ¿ya? Entonces, ojo, no hay que exponerse a la radiación porque son agentes mutantes, ¿ya? Y
por último, los agentes biológicos, donde están, ¿no es cierto?, las bacterias, los virus. Y ahí te di un ejemplo. Este es el virus del papiloma humano. Papiloma humano. ¿Ya? El HPV. Este virus es el que produce el cáncer de cuello uterino en las mujeres. ¿Ya? Entonces, un agente biológico, cualquier mutación causada, ¿no es cierto?, por seres como bacterias, virus, tenemos nosotros ahí que colocar agente biológico. ¿Ya? Bien. ¿Algún problema, niños? Esto va a estar en su poder, así que vayan colocando los detalles nomás, que yo voy rayando la diapositiva. Un hospital bota muchos desechos radiactivos, chiquillos. Tienen que enterrarlos en unas fosas que tienen, pero con un tremendo espesor de concreto, para que eso no salga al ambiente, porque si no sería peor, sería como una explosión nuclear, ¿ya? Bien, aquí tenemos agentes, ¿no es cierto?, químicos, el señor anda fumigando ahí, ¿ya? Abajo hay una planta, ¿no es cierto?, de producción de químicos, ahí hay una explosión de una bomba nuclear, radiación, ahí le están poniendo, ¿no es cierto?, rayos, así curan, o sea, no curan, sino que tratan, ¿no es cierto?, los tumores cancerígenos, ¿ya? Esa bomba apunta, ¿no es cierto?, al órgano con el tumor y le hacen las descargas de elementos radiactivos. Un virus, un agente biológico, una bacteria, ¿ya? Ahí hay ejemplos. Ya, y aquí vamos a la clasificación de las mutaciones. Clasificación, ¿ya? Tenemos las génicas, alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen. Esas van a ser génicas, ¿ya? Pueden ser, las vamos a ver en detalle cada una. Transición, transversión, adición. Cuando yo adiciono es porque ese hebra de ADN, ¿no es cierto?, se le sumaron otros nucleótidos. Y delección es cuando esa hebra de ADN perdió un pedazo. Siempre una delección va a ser pérdida de pedazo de ADN. Si pierde un pedazo del cromosoma, por supuesto que perdió genes. ¿Ya? Ya, esas son las génicas. Luego vienen las mutaciones cromosómicas estructurales, ¿ya? Cambios en la estructura interna del cromosoma. O sea, si el cromosoma sufre una delección, obvio que se va a perder un pedazo. Una duplicación quiere decir que un trozo de él se repitió. Una inversión significa, ¿no es cierto?, que el pedazo que estaba arriba se puso abajo. Y translocación significa que un pedazo del cromosoma 1 se fue al cromosoma 20, por ejemplo. ¿Ya? Eso es translocar. Y cromosómicas numéricas serían alteraciones en el número de cromosomas. Ahí tenemos las euploidías y las aneuploidías, ¿ya? Monosomías, tetrasomías, ¿ya? Cambia, quiere decir, faltan cromosomas de la... ¿Cuántos tenemos los seres humanos, niños? Normal. ¿Cuántos cromosomas? ¿Mm? ¿Cuántos tenemos los seres humanos en las células somáticas? ¿Quién sabe?
¿Cuántos cromosomas hay en una célula somática humana? ¿Mm? No se pueden olvidar, niñito. Tengo una célula somática, somática de cualquier parte de nuestro cuerpo. Esta va a tener 46 cromosomas, ¿ya? Y una célula gamética, un gameto, que puede ser el óvulo y el espermio, gamética, tiene la mitad, 23 cromosomas. Porque esas son las células que se unen después para formar el cigoto y restablecen la especie humana. ¿Ya? Entonces, que no me los vaya a pillar de nuevo. Si yo analizo, por ejemplo, a ver, Fernanda Béjar, Fernanda, ¿me escuchas? Fernandita. No me escucha. María José Ortiz, ¿me escuchas? María José. ¿Quién me escucha? Carolina Profe, sí Soto. se escucha. Se escucha, pero las chiquillas no aparecen. No quieren hablar. Sí, profe, ¿qué pasa? Ya, María José, si yo te digo, yo te saco un glóbulo blanco, ¿ya? Una hipótesis. Te saco un glóbulo blanco. En el núcleo del glóbulo blanco, ¿cuántos cromosomas voy a encontrar? 46. Muy bien, ¿cierto? 46. Y si a Casel le saco un espermio, ¿cuántos cromosomas voy a encontrar? 23. 23, ¿cierto? Si a nosotros nos sacan un óvulo, 23. Si nos sacan una célula del epitelio bucal, 46, porque esas se consideran somáticas, ¿ya? Solo las células sexuales serían células germinales o gaméticas, ¿ya? Esas tienen la mitad. Bien. Sigo. Vamos a ver en primer lugar con detalle las mutaciones génicas, ¿ya? A ver, hay dos tipos. Unas que afectan a las bases sería guanina, citosina, timina, adenina, a cualquiera de esas bases. Y otra que afecta a los nucleótidos. Los nucleótidos ya es no tan solo base, ¿no es cierto? El nucleótido está formado por base nitrogenada, por un grupo fosfato, ¿ya? ¿Y por qué otra cosa? Por un azúcar. Aquí dibujamos delante, de 5 carbones. Eso es un nucleótido, ¿ya? Veamos cuándo afecta a las bases. ¿Cuándo va a ser de transición el daño, la mutación? Cuando una púrica se cambie por otra púrica. ¿Cuáles eran las púricas, se acuerdan? Una A y la G. ¿Ya? Eso es púrica por púrica. O sea, o bien una pirimídica por una pirimídica. Fíjense, la normal es AT, ¿ya? Y fíjense después, a la A, ¿qué le correspondía? La T, ¿verdad? Y se cambió por G, y la G es una púrica, o sea, la A era púrica, la G es púrica. Se cambió una púrica por una púrica. Ahí está la falla, ¿ya? O pudo haber sido una pirimídica por una pirimídica. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Que no le correspondía, porque a la A le correspondía la T y no la G, es una transición, ¿ya? Ahora, vámonos por el otro lado, las transversiones. Ahí se cambia una púrica por pirimídica o viceversa. Fíjate, lo normal es G y C. Y se cambió por T en la G. ¿Qué es la T? Una pirimídica, ¿cierto? Pirimídica.
Y la G es una púrica. Esa es púrica y esta es pirimídica. ¿Ya? Púrica por pirimídica. La C, ¿qué le correspondía aquí? Una G, ¿verdad? Entonces se cambió, era C, y no hubo cambio, bajó como C. Entonces la C es una pirimídica. ¿Ya? Ahí tuvo la falla. Vámonos cuando es un nucleótido ahora. A ver, puede ser por adición o por delección, ¿ya? Adición es insertar nucleótidos. La hebra normal decía que era A, T, G, C y T. Y la anormal, fíjense, se adicionó la T. En la de arriba no aparece la T. Por lo tanto, sumó una nueva. Eso es insertar. ¿Ya? Se insertó un nucleótido, que en este caso fue la timina. Y cuando se pierden los nucleótidos, fíjense, lo normal era GGCTAT. Y abajo, GGCTT. O sea, ¿quién se perdió? La A. Se perdió un nucleótido. Esa es una delección nucleotídica. ¿Ya? Siempre relacionen delección con pérdida, que puede ser un nucleótido, pueden ser varios juntos. Obvio que si se pierden, ¿no es cierto?, varios, el daño va a ser más grande. Si es uno, va a ser menor. Pero igual es un daño. Porque aquí, cuando se lea este nucleótido, ¿cierto? Fíjense, normal se lee cada 3 un codón. Ese es otro codón. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Aquí hay lectura de 2 codones. Y aquí hay un codón y medio. No se lee bien. Es como si yo te dijera, por ejemplo, mamá. ¿Cierto? Eso va a ser normal, mamá. Anormal sería que le faltara una letra. Mam. ¿Se fijan? Que no es lo mismo. Eso es lo que le quiero decir ahí. Entonces, esas son las mutaciones génicas, que pueden ser por problemas de bases, que se cambie una púrica por púrica o pirimídica por pirimídica, que es una transición, una transversión, púrica por pirimídica o al revés, nucleotídica por adición o delección. Si es adición, se le van a insertar nucleótidos. Y si es delección, se va a perder nucleótido. Todo eso puede pasar y mucho más. Ya, vamos a ver las mutaciones nucleotídicas. Fíjense, ahí había una hebra normal, la de arribita. Dice CAT, 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 CAT. Leamos así. Y hubo una transversión, CAT, después cuando correspondía, ¿no es cierto? Aquí está la fallita. A ver, CAT, 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 y ahí estuvo la falla. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Transversión. Una púrica por pirimídica o al revés. ¿Ya? Se cambió. ¿Se fijan? Y después sigue la otra acá. Se cambió, la A era púrica y se cambió por una pirimídica ahí. Esta es púrica, y se cambió por una pirimídica. ¿Ya? Esa es una transición. Púrica reemplazada por pirimídica. Ahí está lo mismo que dijimos antes. Y una transversión se sustituye una púrica o purina, es lo mismo, por una pirimídica o viceversa. Es lo mismo que hicimos antes. Ahora las nucleotídicas insertaron, fíjate, CAT, 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 normal. CAT
pero después donde correspondía CAT de nuevo, se insertaron 2. G y G, guanina, guanina. ¿Ya? Y después quedó la T y CAT. O sea, inserción es meter otros nucleótidos fuera de los que tenía, ¿cierto? Y una delección es sacar. Aquí, ¿qué se perdió? Se perdió con respecto de esta, ¿no es cierto? La delección se perdió un trocito de nucleótidos, ¿ya? ¿Por qué se producen las inserciones? Dice que por errores en la replicación. Y las delecciones son reversibles al remover uno de los nucleótidos, ¿no es cierto?, que sea remoción de uno o más nucleótidos. O sea, no son reversibles, estos no son reversibles, porque producen cambios en el producto génico. Va a tener menos genes. Voy a colocar ahí menos genes. Irreversibles. Al decir no son reversibles, eso indica irreversibles. Ya. Vamos a las mutaciones cromosómicas estructurales. Aquí ya, ¿no es cierto?, es más grave aún, porque hay unas mutaciones cromosómicas estructurales que es por pérdida o inserción de segmento. Ya no es 1 o 2 nucleótidos, sino que es un segmento mayor, ¿ya? O partes del cromosoma. Hay uno por delección, que se pierde un segmento, y otro por duplicación, que se repite un segmento. Otra puede ser por variación en la distribución de los segmentos de los cromosomas. Si invierten, el segmento está en posición invertida, ¿ya? Y en la translocación el segmento se encuentra en un cromosoma no homólogo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a estar, esto es homólogo, niños. ¿Ya? Eso es homólogo. Pero suponte que este sea el 1 y este sea el 22, ¿ya? Entonces, de aquí el segmento se instala acá, ¿ya? Eso es no homólogo. Si el segmento hubiese estado entre estas dos, ahí es homólogo. Pero se cambió, se le sacó a ese para ponerle al otro, ¿ya? Son totalmente distintos, el 1 con el 22. Eso es una translocación. Ya, y ahora vamos a verlo en detalle esto. Cuando son cambios, cuando son los mismos, estructurales, son cambios que involucran segmentos grandes de ADN, alterando la estructura de los cromosomas. Uno se amplifica, ¿ya? Origina copias cromosómicas completas. Fíjense, el cromosoma normal es este, ¿ya? Y el amplificado, o sea, este trozo se repitió. ¿Se fijan? Este trozo, que era normal, se repitió ahí, en el medio. ¿Ya? Bajo el centrómero, ahí está el centrómero, bajo fue la duplicación. ¿Ya? Eso es amplificar. Ahora, fíjense lo que le pasó a este, delección. Se perdió toda esta región, este es el normal, pero perdió todo este pedazo que está con la X. Obvio que se fueron genes, y quedó así de corto. Este es la delección, ¿ya? Se le sacó como que se desprendió un trozo de genes, ¿no es cierto? Un trozo del cromosoma que llevaba muchos genes. Esa es una delección. Una inversión, fíjense. Cambio en la orientación de un segmento cromosómico dentro del mismo cromosoma. O sea, este segmento, suponte, dice cambio en la orientación de un segmento, se invirtió.
Suponte, aquí voy a poner unas letras, A, B, C. Acá se invirtió, en este otro quedó C, B, A. Se invirtió. ¿Ya? Totalmente invertido. El trocito, las letras de arriba quedaron para abajo. Inverso. Y una translocación, lo que les decía yo, ¿no es cierto?, de un cromosoma a otro. Fíjense, están involucrados un pedazo del cromosoma 4, que sería ese que está encajonado ahí, y un pedazo, ¿no es cierto?, del cromosoma 20. ¿Ya? Fíjense, el pedazo del cromosoma 20 se metió en el 4, que aquí está. Y el pedazo del cromosoma 4 se metió en el 20. Y ahí está. Esa es una ¿Profe? translocación, ¿sí? ¿Y algún ejemplo de la translocación? Es esta, esta, O sea, de lo que le puede ¿ya? pasar al De ser lo que le humano. puede pasar. O sea, genes que estaban, ponle tú, en el cromosoma 4, pasaron al cromosoma 20. Tú sabes que con el código genético se ha, ¿no es cierto?, leído todos los genes que tienen los 46 cromosomas. Eso ya lo tienen los científicos estudiado, ¿ya? Suponte. En el cromosoma, suponte 4, estaba el gen para la hemofilia, por decirte una cosa. No es así, pero imaginémonos. El gen para la hemofilia. Y se lo pasaron al cromosoma 20, ¿cierto? Que ahí no estaba el gen de la hemofilia. ¿Ya? Y al revés, en el cromosoma 20, suponte que había una enfermedad albinismo, se lo pasaron al cromosoma 4. Y eso va a provocar, ¿no es cierto?, un daño mayor del que tenía. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, mi amor. Ya, y ahora vamos a las mutaciones cromosómicas numéricas. ¿Ya? Numéricas. Esto tiene que ver dos cosas importantes. Las euploidías, acuérdense, afectan el número de juegos completos de cromosomas. Eso es euploidía. Por ejemplo, si teníamos 46, vamos a tener a lo mejor, ¿no es cierto?, 48, 50, a eso se refiere. Afecta el número de juegos completos de cromosomas, ¿ya? Y si es una aneuploidía, que eso es lo más común que se da en la especie humana, una parte del juego cromosómico, ¿ya?, presenta un cromosoma de más o de menos, ¿ya? Y de ahí derivan, si falta un cromosoma de la pareja de homólogos, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Turner. Esta va a ser una niñita, una monosomía. A ver, les voy a dar de ejemplo el síndrome de Turner. Esta niñita tiene 44 cromosomas más X. No tiene la otra X. Se le llama X0 porque no va el acompañante del sexo. Pero es una niña con problemas de coeficiente intelectual, no se le desarrollan los genitales, ¿no es cierto?, no le llega a su regla, no hay ninguna característica sexual secundaria, ¿ya? Problema. Fíjense, puede ser una trisomía. En vez de tener 2, que todos tenemos de a 2, de a 2, de a 2, de a 2 en pareja, en el cromosoma, en la parejita 21, van a haber 3, en el caso del síndrome de Down. Esa es una trisomía, ¿ya? Van a haber 3. Y tetrasomía van a haber 4 en lugar de 2. ¿Ya? Ya vamos a ver todos estos síndromes, así que por eso no me voy a explayar mucho acá. Y vamos a comentar esto y vamos a terminar. El efecto de las mutaciones pueden ser muy negativas, ¿no es cierto?
peligrosa cuando son en los gametos, porque ahí las vamos a traspasar, ¿ya? Y dice, pueden surgir de esa mutación, ¿no es cierto?, individuos u órganos anómalos. Si afecta a las células que están en continua división, puede surgir un cáncer, ¿ya? Y existe una enfermedad que quiero comentarles por una mutación que se llama anemia falciforme. ¿Han escuchado esa anemia? ¿Qué significa? Fíjense dónde está la falla. El ácido glutámico que corresponde a CTT, ¿ya? En el ARN mensajero, ese se lee como ácido glutámico, ¿ya? Y como mutó, va a cambiar, en vez de ácido glutámico, se va a cambiar por otro aminoácido que se llama valina, ¿ya? Porque hubo una mutación. Entonces, si este aminoácido, ¿ya?, me formaba un glóbulo rojo normal, la valina me va a formar un glóbulo rojo de esta forma, falciforme. ¿Ya? Esta forma. Esto es lo normal que sea un glóbulo rojo. ¿Se fijan? Y esto conlleva varias anomalías, pues no puede respirar, no llevan el suficiente oxígeno a la célula. ¿Ya? Esa es una anemia falciforme. Tienen forma de hoz, se le dice a este tipo de glóbulo rojo. Forma de hoz. ¿Qué les ha parecido la clase, niños? ¿Mm? ¿Muy bien o no? ¿O muy mal? Ya, chiquillos. Se entendió todo, profe, gracias. Gracias, mi amor, que entiende todo. Pero sigan estudiando ustedes, ¿ya? Porque la próxima semana nos quedan los síndromes todavía. Todas las semanas me queda una gran cantidad de materia atrás, ¿ya? Y después, cuando terminemos vamos a hacer una prueba, ¿ya? Que va a ser la 3 de junio. ¿Estamos? Que estén muy bien. Me despido. Cuídense mucho. ¿Ya? Pórtense muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, Que profe. estén bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, mijita. Que estén bien. Chao, profe. Chao.